al encuentro de hoy en Argentina Sociedad Anónima. Estamos en tiempos electorales y siempre los tiempos electorales llevan a la generalidad de los ciudadanos a pensar en nuevas propuestas y en nuevos escenarios. En lo posible no repetir errores y mejorar aquellas condiciones que permitan eso que nosotros solemos decir en cada emisión, que una Argentina mejor es posible. Uno de los sectores fundamentales dentro de la economía argentina, por lo que tiene como factor de desarrollo, factor de impulso, factor de integración y a su vez la movilización de muchísima mano de obra y de muchísimas industrias vinculadas, es el sector de la construcción. Por eso, Julio, te agradecemos que nos recibas aquí, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Julio César Crivelli, para que nos cuentes cuáles son las propuestas que tiene la Cámara Argentina de la Construcción y que en estos momentos adquieren especial dimensión. Bueno, muchísimas gracias, primero por la difusión, la oportunidad de difundir las propuestas y las ideas de la Cámara, ¿no? Bueno, sin duda sí, la industria de la construcción es en todos los países un protagonista central de la economía y del bienestar. Ahora, en nuestro país es más importante todavía porque en nuestro país, entre comillas, no está construido. O sea, nuestro país tiene un enorme déficit de infraestructura y un enorme déficit habitacional. Y el déficit de infraestructura es el causante fundamental, o una de las causas fundamentales, de que la economía argentina no crezca. Porque la virtud de la infraestructura, que es a lo que se dedica gran parte de la industria de la construcción, es generar capital privado asociado. O sea, la construcción de la Panamericana, una obra de 450 millones de dólares, que estaba planeada desde la época de Frondizi, en los años fines de los 50, se construyó mediados de los 90, o sea, 30 años de demora. La Panamericana generó a su lado dos ciudades lineales que no existían, una ciudad pilar que no existía, con todo tipo de inversión privada, desde kioscos de cigarrillos hasta multinacionales, pasando por el medio de lo que quieran. Y todo eso lo que generó es empleo, o sea, esas inversiones generan empleo y el empleo es lo que disminuye la pobreza. Entonces, en esa ecuación famosa, digamos, inversión, empleo, pobreza, que es la ecuación trágica de Argentina, porque Argentina no genera inversiones desde hace casi 20 años, o sea, genera inversiones, pero las inversiones son menores a la amortización. Esto es una estadística del Banco Central. Entonces, cuando la inversión es baja, como en Argentina, muy baja, no genera empleo, y al no haber empleo, lo que hay es pobreza. Hay gente en la calle que no tiene trabajo. La construcción no solamente genera empleo directo por cuando se hace la obra, que se dura 1 año, 2 años, 3 años, lo que dure la obra. La construcción genera empleo permanente porque si las obras de infraestructura están bien elegidas, lo que generan es inversión privada y esa inversión privada genera empleo permanente que disminuye la pobreza. Esa es un área. Y la otra área es el área de la familia, de los valores, de la educación. Ese área, uno de los, por supuesto, está la educación propiamente dicha, está la salud, hay un montón de factores. Uno de los factores centrales, sin duda, es la vivienda. Tenemos 3 millones de déficit de viviendas. Entonces, así como tenemos un enorme déficit de infraestructura, tenemos también déficit de viviendas. Y esto provoca, evidentemente, una desestructuración del sistema familiar, de los valores, de un montón de cosas que se ven en la sociedad argentina, ¿no es cierto? La sociedad argentina era mucho más estable desde el punto de vista de su estructura de valores 30 años atrás que hoy. Y una de las causas era que había más vivienda. Otra de las causas es que había mucho más empleo. Así que la construcción es un elemento estratégico esencial para la sociedad en esta concepción binaria infraestructura-vivienda, un elemento estratégico esencial para el crecimiento económico. Es
sin crecimiento económico no hay empleo. Y sin empleo no hay pobreza. En esta exposición, uno lo que está pensando es que, por ejemplo, el sector privado tiene una participación, pero también es importante que el Estado determine políticas. A veces estamos faltos de crédito, otras veces estamos endeudados, pero indudablemente el país no puede dejar de hacer. ¿Cómo poner esta ecuación dentro de políticas de Estado que las hagan viables? Bueno, lamentablemente el drama macroeconómico argentino es de muchos años. Argentina se ha empeñado en tener un gasto público, ahora llegamos a 47 puntos del producto. Bueno, digamos, este gobierno no ha podido casi bajar, creo que bajó 2 puntos o algo así, pero es muy poquito. Piensen ustedes que ya era alto el gasto público en la administración Menem, tenía 26 puntos del producto. Cuando termina la administración Fernández teníamos 47 puntos, ahora tenemos creo que 45. Digamos, la distorsión macroeconómica que esto causa es enorme y es muy difícil que en el marco de la distorsión macroeconómica los actores internos inviertan, porque el Estado no tiene plata. Los estados son concepciones institucionales vacías. Tienen plata porque los ciudadanos se la dan. Ahora, si los ciudadanos no producen, no tienen plata para darle al Estado. Claro. Y el Estado se vuelve pobre. Entonces, nuestro Estado es un Estado pobre, que se financia con deuda y con inflación. Con lo cual, entramos en el círculo vicioso. El que se financia con deuda y con inflación, al día siguiente es más pobre de lo que era. De manera tal que hay que quebrar este círculo vicioso. Argentina, este gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande por hacer infraestructura, hizo los PPP, hizo obra pública común con fondos de presupuesto y también ingresó tibiamente en un programa de estímulo a la vivienda privada. Bueno, todo eso hay que incentivarlo enormemente, ¿no? En algún momento dado, estamos hablando de un Estado pobre porque tenemos una economía pobre. El que fuera ministro de Economía, José Luis Machinea, dijo que la inversión en obra pública no era una inversión, sino que era un gasto. Uh-huh. Sin embargo, en países desarrollados como China y Estados Unidos, se utilizó la inversión en obra pública como una medida contracíclica frente a la recesión. Indudablemente, el próximo periodo administrativo, sea con la actual administración o con otra administración, tendrá que tomar en cuenta estas variables de desocupación y a su vez de generación de nuevos escenarios de la economía que tienen que ver con el tema del transporte, que tienen que ver en lo que le cuesta llevar la producción a la Argentina a los puertos. Esto es los ferrocarriles que fueron desactivados. ¿Cuál es, de alguna manera, la propuesta, las ideas que ustedes tienen en función de una propuesta al respecto? Bueno, y digamos, en un escenario de escasez de fondos, lo primero que habría que hacer, a nuestro juicio, es hacer algo que han hecho varios países. Cuando yo era chico nos copiábamos de Francia y de Italia, ahora nos copiamos de Chile y de Colombia, ¿no? Eso no quiere decir nada de malo, pero quiere decir que hay otros países en Sudamérica que han evolucionado y nosotros no. Bueno, en la mayoría de los países existe en Argentina sería una agencia federal de infraestructura. Le pueden poner el nombre, se le puede poner el nombre que uno quiera, ¿no es cierto? En Chile se llama Consejo Nacional de Inversiones, donde normalmente está el sector público y el sector privado. ¿Por qué está el sector privado? Porque es fundamental que el sector privado diga a dónde hacer la infraestructura para que esa infraestructura genere capital privado asociado. Hacemos acá la pausa no. Y dejamos con un interrogante a nuestros televidentes. Vamos a quienes apoyan nuestra línea editorial y seguimos esta charla aquí con el doctor Julio César Crivelli, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.
Argentina Sociedad Anónima, un programa de complementaciones y no de controversias, es patrocinado por ADE, una empresa que habla su mismo idioma con las respuestas que usted necesita, con sus divisiones Medicina, Física Nuclear, Industrial e Investigación. Conuar FAE, una empresa argentina que exporta tecnología a los mercados más exigentes. Copsol, empresa de ingeniería. Proveedora de las industrias automotriz, aeronáutica y nuclear. 30 años de experiencia contribuyendo al desarrollo nacional. Convierta su hacienda en un producto de exportación. Consúltenos en www.ccpfoods.com.ar o tome contacto con Eduardo Bedoya al 54911 3032 2955. Julio, una agencia donde participe el sector privado, y esto es central. Nosotros tenemos una enorme dispersión de los fondos dedicados a la infraestructura. Hay fondos de todas clases, fonditos. Cuando uno suma toda esa cantidad de dinero, es bastante. No es suficiente, ni lejos. Pero no es poca. Pero no es tan poquita. Entonces, habría que estructurar un único y gran fondo de infraestructura, gobernado por esta agencia, que va a ser el que va a financiar las obras que esta agencia, el plan de obras que esta agencia determine. Y ese fondo debería financiar apalancando. ¿Para qué? Para que se puedan emitir bonos contra ese fondo, o obligaciones o títulos contra ese fondo, de manera tal de tener anticipado mucho más dinero para generar un plan de obras transformador. O sea, no ir haciendo las obras en la medida en que va entrando la plata al fondo, sino estructurar el fondo para tener mucha plata junta y largar un shock de inversión rápidamente y un shock transformador de inversión. Estados Unidos lo hizo en plena época de depresión con el Golden Gate, vendiendo bonos para esa obra. Y para un montón de obras. Estados Unidos en los años 30 hizo una transformación impresionante de la infraestructura norteamericana. Hizo el Valle del Río Tennessee, sí, que es una obra gigantesca, sí, más o menos como la pirámide de Egipto, es una cosa gigante, es toda la regularización de un río enorme, con todos sus canales, creo que son más de 7 millones de hectáreas agropecuarias regadas, más energía, bueno, hizo de todo. Y esto es en lo que este tipo de... Pero no solo Estados Unidos lo hizo Sarmiento. El plan de ferrocarriles de Sarmiento, 44.000 kilómetros de ferrocarriles, es el primer ejemplo de Latinoamérica, y probablemente incluyendo Estados Unidos, de un plan que transforma la Argentina. Todo esto es lo que tiene que estudiar esta agencia, tiene que financiar este fondo. No lo tenemos que hacer de a poquito, con un goteo a medida que va entrando la plata en el fondo, sino que lo tenemos que hacer con un shock en 10, 15 años. Tiene que haber una planificación en la que intervenga el sector privado, para que haya capital privado asociado como consecuencia de las inversiones, y para que haya empleo y para disminuir la pobreza. Esta sería un primer capítulo de la transformación. El otro capítulo es la vivienda. La vivienda no es una obra pública, la vivienda es un asunto privado. La gente le gusta vivir donde le da la gana, no donde le dice el Estado. Entonces, el FONAVI nunca produjo más de 35.000 viviendas por año. Con eso no arreglamos nada. El crecimiento, nada más que el crecimiento vegetativo de viviendas por año en Argentina es más de 100.000. O sea que como mínimo le deberíamos hacer 100.000 para poder alojar a los nuevos. Todavía nos falta todo el stock de 3 millones.
Bueno, para eso los sistemas que hay en el mundo, que todo el mundo ha experimentado, lo han copiado precisamente de lo que vos mencionabas recién, que es el Home Loan Bank System que hizo Estados Unidos en 1932. El famoso sistema hipotecario, que lo teníamos en la Argentina. Pero evidentemente hay que ponerle incentivos. En Estados Unidos, por ejemplo, la totalidad de los intereses se deduce del impuesto a las ganancias. Ahora, mi pregunta es, dada entonces acá hay que poner incentivos fuertes para que Pensemos un minuto, pensemos si las grandes compañías desarrolladoras argentinas, que las hay, y muy buenas, que han construido una ciudad entera, que es Puerto Madero, y otra ciudad entera enfrente del río, que es Punta del Este, pensemos si les diéramos un buen negocio para construir vivienda de clase media. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de viviendas que son capaces de producir esos tipos? Le pregunto al empresario, ¿cuáles son las precondiciones que tienen que haber para que esto sea posible? Bueno, las condiciones son las que decís. Primero, una cosa que ha hecho este gobierno, que ha sido criticada ahora, pero es una crítica puramente electoral, no es técnica, es la UVA. O sea, usted necesita una unidad ajustable. Se pueden dar el lujo de no tener unidades ajustables Estados Unidos o Alemania, pero digamos países inflación. Chile tiene unidad ajustable, o sea, es un país que hace 40 años que no tiene inflación. Entonces la UVA es un tema central. Los otros temas centrales son darle desgravaciones a la inversión y darle desgravaciones al comprador. ¿Por qué desgravaciones a la inversión? Porque nosotros necesitamos que todos esos desarrolladores, como dije recién, que construyeron Punta del Este, Puerto Madero, el Puerto Madero de Rosario, en fin, que tienen esa capacidad enorme de inversión, necesitamos que emigren hacia la vivienda de clase media. Para eso necesitamos darle margen, necesitamos darle precio. Como la vivienda de clase media necesariamente tiene que ser mucho más barata que los edificios de lujo, para equiparar el margen hay que desgravar. Hay que darle un entusiasmo, hay que darle un incentivo a ese negocio. Y el otro tema es ayudar al comprador, porque la clase media argentina se ha convertido en una clase media pobre, no tiene mucho dinero. Entonces hay que desgravar al comprador. Ahora, cuando uno dice estas cosas, que es una manera de subsidiar al comprador, cuando uno dice estas cosas, generalmente los tributaristas dicen, no, pero no se pueden... La verdad es que todos estos impuestos hoy día no se cobran, porque esas viviendas no se construyen. Claro. O sea que no es que estamos regalando impuestos que el Estado tiene, estamos subsidiando con impuestos que el Estado hoy no tiene. Sí, además habría una compensación del subsidio con lo que genera la obra. Exactamente, muy importante. Hay también que estos subsidios generan actividad económica, y la actividad económica sí genera impuestos que generalmente neutralizan los subsidios o salen cerca de por ahí. Eso es muy importante porque, digamos, generaría una revolución en la construcción de viviendas. Este gobierno tímidamente se acercó a esos programas, pero no emprendió un programa enérgico, fuerte, como el que hubo en Estados Unidos de los 30 o en Chile de los 70. Fíjese que el programa de Chile es una cosa curiosísima, es un programa concebido en la época de la dictadura de Pinochet, una de las dictaduras más salvajes que hubo en los 70, y conservado hasta el día de hoy con leves modificaciones por Chile, porque el programa era bueno. El programa era bueno, era virtuoso. Ahora, esta agencia tendría también dentro de sus incumbencias el generar este tipo de instrumentos y de líneas de política de desarrollo, o sea, en conjunto privados y el Estado, para que sea, digamos, una referencia y quien venga a invertir esté seguro de que esto es algo con una continuidad jurídica. Por supuesto. Bueno, otro tema que es fundamental es la continuidad jurídica del Estado. Yo he visto en el norte de Italia hace muchos años, no sé cómo es ahora con todos los líos que pasan, pero en el norte de Italia he visto construirse fábricas en el medio del campo, porque en el programa de obras de la región Lombardía, ni siquiera del Estado italiano, de la región Lombardía, por ahí pasaba un camino. Los tipos habían comprado la tierra antes de que pasara el camino, estaban haciendo la fábrica antes de que pasara el camino, en la absoluta y central confianza de que el camino iba a pasar, y el camino pasó. Entonces,
Esto es importantísimo. Por eso esta agencia, por eso este fondo fiduciario, que asegura que las inversiones se van a pagar y que asegura la factibilidad. Y por eso otro principio, que es que la política no se tiene que meter nunca más, la política electoral, no la política, la gran política, claro. Sí. No se tiene que meter nunca más en el tema de la infraestructura. Hay un principio fundamental que es el de continuidad jurídica del Estado. Si la administración anterior firmó el contrato A, la administración siguiente tiene que respetar ese contrato A, no sustituirlo por el contrato B, echarlo, decir que hubo corrupción, trampa, que es lo que hacemos los argentinos inveteradamente hace 70 años, ¿no? Eso es un tema de comportamiento de los políticos. Ahí hay un problema de aprendizaje y de respeto a ciertos principios que, bueno, en algunos países se respetan y son desarrollados y en otros no se respetan y son subdesarrollados. Esto ya es, lamentablemente es cultural, ¿no? Pero los contratos, hay que respetar los contratos. Frente, digamos, a todos estos déficits que tenemos, básicamente déficit de tipo intelectual, como para encarar este tipo de políticas, cualquier momento es bueno para empezar a hacer las cosas bien si se toma la decisión. Así es, así es. Siempre, aún en circunstancias macroeconómicas complejas, se van a encontrar instrumentos para poner en marcha un programa de esta naturaleza. No será todo lo intenso que desearíamos, bueno, no será. Pensemos de nuevo en esa Argentina de Sarmiento y de Alberdi, ¿no? Un censo se hace, tienen 1.600.000 habitantes, 78% de analfabetos. O sea, una densidad poblacional absurdamente baja, analfabetismo, bueno, hicieron 40.000 kilómetros de ferrocarriles. Yo pregunto, ¿se puede? Se puede, no hay ninguna duda que se puede. Sí, inclusive cuando se habla de la situación de la Argentina, mucho peor ha sido lo de países de posguerra, bueno, que fueron capaces de encarar su reconstrucción. Bueno, por suerte nosotros ese problema no lo tuvimos. No, pero tuvimos las hiperinflaciones que son como una guerra. Sí, que es como una guerra, sí. Yo, digamos, creo que hay que apuntar. Por supuesto, yo conozco de infraestructura y hablo de esto, ¿no es cierto?, y de vivienda. Hay seguramente otros temas centrales en la Argentina, qué sé yo. No soy un experto para nada, pero otros temas centrales, la educación. Bueno, pero hay que elegir los 4 o 5 grandes temas que necesita Argentina para desarrollarse, y hacer programas serios de futuro, ¿no es cierto? No hay que inventar nada, está todo inventado. Porque todos estos problemas los tuvieron. Turquía desarrolló hace de 30 años a esta parte un plan de infraestructura sorprendente, con instrumentos muy parecidos a lo que yo acabo de decir. O sea, esto es, en Occidente es una cosa, vos acabas de mencionar China. China tenía un plan de infraestructura extraordinario, también lo he hecho con sector público, porque ellos tienen una estructura de capital diferente de la nuestra. Pero, digamos, tenemos que ponernos a hacer las cosas verdaderamente, ¿no? Julio, gracias por la atención. Bueno, muchas gracias. Y seguimos charlando de estos temas. Y gracias a ustedes por haber compartido una emisión donde aprovecho que compartimos con el presidente de la Cámara el título de abogado y que nuestros profesores nos solían decir, ustedes se tienen que manejar por los hechos. ¿Qué es lo que esperamos los argentinos? Hechos. Nos vemos la próxima emisión. Muy amables.